Y luego de que el presidente Piñera anunciara el proyecto de ley que garantiza las salas cuna para todas las mujeres trabajadoras, el ministro Juan Carlos Llobet explicó que el costo de esta iniciativa será de cargo de todos los trabajadores del país. La iniciativa busca instaurar un nuevo mecanismo solidario. De esta manera, no se afectaría la contratación de nosotras, las mujeres. Conversemos más sobre esto, sobre este nuevo proyecto, y para eso nos encontramos justamente con el ministro del Trabajo, Juan Carlos Llobet, a quien le damos la bienvenida. ¿Cómo está, ministro? Hola, ¿cómo están? Buenos días, gracias por la invitación. ¿Cómo están? Bien, a ver. Seguros cesantías, por ahí se aplica entonces este financiamiento. Ha sido bastante criticado. ¿Cuál es el respaldo técnico del por qué específicamente ya esa es la opción final? Sí, bueno, primero quiero partir diciendo que creo que esta es una gran noticia para las mujeres trabajadoras chilenas y para los niños chilenos, porque viene a terminar con una discriminación muy importante que había en el mercado laboral femenino, porque solamente podían acceder a las salas cuna las mujeres que trabajaban en empresas con 20 trabajadoras mujeres o más, y las que trabajaban en empresas más chicas que eso no tenían acceso a sala cuna. Y eso genera una serie de discriminaciones no solo entre mujeres, sino que también entre mujeres y hombres, porque desincentiva la contratación de mujeres, porque el costo para los empleadores está asociado a la contratación de mujeres y no de los hombres. Entonces genera una serie de problemas. Y además la norma actual tiene un efecto negativo sobre los salarios de las mujeres, porque nosotros comparamos los salarios de las mujeres que trabajan en empresas de más de 20 mujeres y las de menos de 20 mujeres. Y los salarios de las primeras son más bajos porque los empleadores, como una manera de compensar el costo que tiene la sala cuna, pagan salarios más bajos a las mujeres. Y hacen que finalmente las mujeres terminen pagando la sala cuna. Al final del día lo que pasa en la práctica es que a través de salarios más bajos son las mujeres las que pagan muchas veces la sala cuna. Pero le preguntaba, el tema de la fórmula del seguro cesantía. Sí, la fórmula, ¿por qué se dio esa opción final? La fórmula, y quiero precisar algo que decía en la introducción, no es que se financie con el 1% que paguen todos los trabajadores, sino que es un 1% que pagan los empleadores y se calcula como un 1% del sueldo de los trabajadores. Y se hace para todos los trabajadores, hombres y mujeres, y sin importar la empresa en la que trabajen, el tamaño. Y también esto beneficia a las trabajadoras de casa particular, que es importante. ¿Por qué se optó por el seguro de cesantía? El seguro de cesantía existe desde el año 2003, cuando se estableció que se iba a financiar creando un fondo que se llena con una cotización de un 3% de los sueldos imponibles de todos los trabajadores, ¿no es cierto? Nos dimos cuenta, a la medida que avanzó el tiempo, que este fondo fue acumulando muchos recursos. Hoy día tiene más de 6.000 millones de dólares acumulados. Y a pesar de que ha dado beneficio de cesantía a todos los trabajadores en este periodo. Entonces nosotros hicimos simulaciones con la Superintendencia de Pensiones, además, que nos permiten concluir que, aunque bajemos la cotización de 3% a 2% del seguro de cesantía, podemos hacer dos cosas. Podemos poner una cotización de 1% para financiar las salas cuna y así compensar la baja del seguro de cesantía sin generar un efecto negativo en el empleo. Porque si generáramos solamente un alza, desincentivamos la contratación. Y lo segundo es que con el 2% que quedaría, seguiríamos aportando todos al seguro de cesantía, más los fondos que hay acumulados ahí en ese fondo, nos permite aumentar los beneficios del seguro de cesantía y no poner nunca en riesgo la solvencia de ese sistema. Pero en términos prácticos, a una persona que recibe su sueldo, ¿se le va a descontar un poco más de su sueldo por esto o se mantiene exactamente igual? Eso en términos prácticos para que quede claro. Si alguien gana 100, digamos, el sueldo mínimo son 210. ¿Cierto? Pero si alguien gana 100, hoy día se le descuentan 10 para la AFP, 7 para salud y 3 de seguro de cesantía. Ahora se le va a descontar los mismos 10, los mismos 7 y los 3, en vez de ser todo al seguro de cesantía, van a ser 2 al seguro de cesantía y 1 a sala cuna. Por lo tanto, el efecto en el empleo es totalmente cero. Y esto es una cosa importante porque las pymes, que hoy día no tienen que financiarse las cunas, ¿no es cierto? Las de menos de 20 trabajadoras mujeres, estaban preocupadas de que esto pudiera ser un costo adicional para ellas y esto resuelve ese problema. No tiene ningún costo adicional, lo que sí es que se compensa con el seguro de cesantía y lo que es importante, no discrimina entre hombres. En palabras sencillas, una redistribución de ese 3%. ¿No? Exactamente. Ministro, usted dice que esta es una gran noticia para las mujeres y los niños. Me faltan los hombres, los niños son todos mamíferos, nacen de padre y madre. Y en realidad, me parece que es un tema de fondo, porque cuando uno entiende que la sala cuna no es en realidad un derecho de las madres, sino un derecho de los niños. Sabemos que los niños que quedan en casa versus aquellos que tienen, sociabilización preescolar, parten con un tema adelantado. Es una externalidad positiva. Sabemos hoy que además que los niños estén a resguardo nos permite trabajar, pero no es solamente por un tema de que salgamos a trabajar nosotros, tiene que ver con igualar a la cancha y que cuando los niños entren al prekinder obligatorio que ha impulsado el presidente Piñera ya lleguen más equiparados y no aquellos niños que tienen capital cultural versus aquellos niños que quedaron botaditos en su cuna, digamos. En ese sentido me parece que es importante destacar que no solamente nosotras y nuestros hijos, sino que también nosotras, nuestras parejas, digamos, en la calidad que hayan sido padres de esos hijos. Ahora, lo que preocupa es si es que vamos a tener salas cunas
ya sabemos cómo va a estar financiada, pero ¿a quién le vamos a pagar? A propósito del test inicia, veíamos la formación parvularia, por ejemplo, que son las profesionales que van a estar a cargo de nuestros hijos. El 62% de ellas no tienen las capacidades mínimas para llevar un curso adelante. Entonces tenemos la plata, no tenemos los profesionales. Sí, a ver, quiero detenerme un segundo en lo que decías tú antes porque es importante. Efectivamente esto nivela la cancha entre los niños y efectivamente este es un beneficio para las mujeres, pero el proyecto de ley que estamos enviando al Congreso establece que si hay un padre que tiene encargado el cuidado del hijo, puede usar también ese hijo a la sala cuna y lo mismo con una abuelita o con una tía. Y la filosofía que tú planteas, que es que este es un beneficio para toda la sociedad, se recoge bastante en el mecanismo de financiamiento, por eso es asociado a la contratación de cualquier trabajador. Nosotros, ¿cómo funciona esto? Para ir a tu segunda pregunta. El fondo, una vez que se llena con los recursos del 1%, las mujeres que quieran acceder a este beneficio postulan, se verifica que cumplen con los requisitos y ellas pueden libremente elegir cualquier establecimiento. ¿Junji o no Junji con acreditación? Junji o no Junji, pero siempre tiene que tener, si es que no es de la Junji o de Integra, que son los entes públicos que tienen salas cunas, puede ser privado, pero en ese caso el Ministerio de Educación tiene que darle la autorización previa para funcionar al establecimiento y después tiene que fiscalizar que ese establecimiento funcione de acuerdo a los estándares que se necesitan. Por lo tanto, la mujer o el padre o la abuelita que corresponda elige libremente, el fondo paga directamente al establecimiento, pero ese establecimiento tiene que cumplir con todas las normas que establece el Ministerio de Educación para que funcione como corresponde. Un segundito, la pregunta es inmediata. Muchas veces escuchamos a jefes de reparticiones públicas o jefes de cartera que dicen, pucha, se nos recarga la mano porque tenemos cada vez más atribuciones y eso no va acompañado de financiamiento. Aquí acabamos de ver una atribución más del Mineduc o una obligación más del Mineduc que va a tener que estar encima de aquel jardín infantil, cuando no es Integra y no es Junji, elegido por las madres de esa empresa. ¿Se va a acompañar entonces para el Ministerio de Educación la dotación de personal y de recursos para hacer efectiva esa fiscalización? Sí, hoy día hay en trámite en el Congreso un proyecto de ley que, entre otras cosas, da a la Superintendencia de Educación esta responsabilidad y eso va asociado a todas las capacidades que necesita para poder cumplir ese rol. Ahora, ministro, usted dijo mujeres que van a dejar a sus hijos. ¿Qué pasa con un viudo que tiene dos niñitos, un niño de 1 año, 2 años? ¿Qué pasa con una persona que es separada, que es padre soltero, entre comillas, y tiene que ir a dejar a esos hijos al jardín? ¿Cómo accede a esos beneficios? También acceden a los beneficios. También. Por eso yo le decía, de la misma forma. De la misma forma. Las mujeres o quienes tengan encargado el cuidado personal del niño. Por lo tanto, si hay un papá que es viudo y cuida a los niños y trabaja, puede acceder a la sala cuna. Lo mismo si hay una mamá que por alguna razón no está cuidando a su niño y está encargado a su abuelita, puede hacerlo la abuelita también. En la medida que la abuelita trabaje. En la medida que la abuelita trabaje. Y la lógica de eso es que si no trabaja es porque está dedicando tiempo a cuidar al niño. Y lo otro que es importante es que si el papá y la mamá trabajan, obviamente es la mamá la que tiene que acceder al beneficio. Buenísimo. Entonces, ¿cuándo se supone, perdón, ministro, que esto podría ser realidad, digamos? Porque estamos hablando de la teoría, de cómo será. ¿Cuándo será conjugado esto en verbo presente? Eso es una respuesta que tiene que dar en gran parte el Congreso. Nosotros vamos a presentar el proyecto de ley al Congreso. ¿Con urgencia, suma urgencia, alguna urgencia? Eso no lo hemos resuelto, esperamos entrar primero. Muchas veces poner urgencia o suma urgencia puede ser hasta contraproducente porque el Congreso siente que lo estamos empujando a... este es un proyecto que requiere cierto análisis y nosotros estamos con la mejor disposición para perfeccionar aquellas cosas que se necesiten con el Congreso, pero esperamos poder sacarlo en un plazo breve, porque ayer el presidente decía una cosa que me pareció graciosa, pero muy cierta. Decía, yo llevo 39 años de casado y he aprendido en estos 39 años que a las mujeres no hay que hacerlas esperar. Ahora, todo proyecto generalmente a nivel en el gobierno a veces se tantea un poco por dónde va la cosa. Aquí sí, ustedes han visto si es que hay una transversalidad en términos de que este proyecto pueda salir rápido o va a estar entrapado de nuevo 2 o 3 años con una serie de cambios que finalmente se va a transformar en algo muy distinto a lo que entró. No, hay consenso transversal en que el artículo 203, como funciona hoy día, tiene una serie de problemas. Hay consenso en que hay que mejorarlo. El proyecto que nosotros estamos presentando recoge la mayoría de las cosas que se han conversado. Yo ya tengo agendadas reuniones con varios parlamentarios y quiero ser bien franco y bien claro en esto, de la alianza y también de la oposición. Y hemos incorporado en ese grupo a muchas mujeres porque tienen una sensibilidad especial con este tema y tenemos toda la disposición para que este proyecto, que nosotros hemos hecho todo el esfuerzo porque sea todo lo bueno que se puede, pero si hay espacios para perfeccionarlo, lo vamos a mejorar, vamos a oír todas las opiniones, pero lo importante es que trabajemos juntos, sin que la política se meta en el medio y genere un problema, y podamos sacar rápido, en forma unida, este proyecto adelante, porque es muy importante para las mujeres y los niños. Sí, los niños lo merecen. Muchas gracias, ministro, por acompañarnos. Gracias a ustedes por la invitación.